Muy buena noche tengan todos ustedes, las personas que nos acompañan de manera presencial y desde luego aquellas que lo hacen de manera virtual, les damos la más cordial bienvenida. Esta benemérita institución de Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco celebra su sesión académica correspondiente al martes 8 de julio del 2025 a propósito de la participación de la conferencia de la Academia de Periodismo, en donde tenemos el honor y el gusto de recibir a la señora diputada federal Claudia Gabriela Salas Rodríguez. Está usted en su casa, bienvenida, quien nos hará cargo de presentar el tema sobre los retos legislativos en materia metropolitana. Con el saludo afectuoso del señor presidente, el doctor Adalberto Ortega Solís, damos entonces por iniciada esta sesión y le cedo el uso de la voz al maestro Carlos Alberto Zaraco Álvarez para que haga lo correspondiente. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Me permito presentarles a quien nos acompaña en el presidium. La encabeza el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, vicepresidente de esta institución. Nos acompaña también la diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez, conferencista invitada, y el maestro José Luis Rodríguez Roberto Ulloa Leaño, director de la Academia de Periodismo, quien hará la presentación de la conferencista, al cual cedo el uso de la palabra. Resumirlo, está bien. Bien, la diputada Claudia Gabriela Salas es abogada por la Universidad de Guadalajara con diversas especializaciones en Derecho. Cuenta con una maestría en Género y Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente se encuentra en proceso de titulación del doctorado en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Tiene más de 30 años en el servicio público. Ha desempeñado distintos cargos como directora general de institucionalización de las perspectivas de género en el Instituto Nacional de las Mujeres. Ha sido secretaria ejecutiva del Instituto Jalisciense de las Mujeres y secretaria técnica de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado de Jalisco. Ha manifestado y liderado distintos compromisos, con lo cual ha permitido y ha encabezado distintas iniciativas clave en los ámbitos local, estatal y federal. Ha estado al frente de la Comisión Edilicia de Hacienda del Gobierno Municipal de Guadalajara, ha presidido la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Jalisco y ha generado iniciativas trascendentes para el desarrollo propio del Estado. Actualmente es la única diputada federal de Movimiento Ciudadano por Jalisco, preside la Comisión de Zonas Metropolitanas, tema que hoy nos atañe, en la Cámara de Diputados. También ejerce y promueve el diálogo y comunicación permanente entre distintas fuerzas y, por supuesto, con la ciudadanía. Les dejo con la diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez. Muy buenas noches a todas y a todos. Para mí es un gusto, un privilegio esta oportunidad de estar esta noche y de poder compartir con ustedes un poquito de los trabajos que hemos hecho a través de este servicio público. Ya son 30 años de estar en el servicio público, de ser una convencida que cada paso y cada momento en el servicio público, en la vida pública de nuestro Estado y de, por supuesto, de nuestro país, pues es una oportunidad para aportar a la agenda pública. Mi pasión ha sido trabajar en dos temas esenciales: los derechos humanos y también la parte fiscal. Son las dos ramas que, por distintas que parezcan, conculcan a determinado momento de la vida, porque los derechos humanos son transversales en todas las políticas del Estado. Y esta noche, quiero platicarles un poco de la encomienda que tengo a partir del 1 de septiembre. Como diputada federal, presido la Comisión de Zonas Metropolitanas, una comisión muy nueva en la Cámara de Diputados y muy necesaria porque precisamente es la que nos permite poner sobre la mesa conversaciones que tienen que ver con el orden territorial y urbano. Una comisión que tiene su origen en la Ley de Asentamientos Humanos.
Sin embargo, que ha quedado corta ya y que por ello estamos trabajando en hacer una nueva ley, una ley general de zonas metropolitanas para nuestro país, que nos permita que nos permita resignificar. ¿Algo pasa? No, que nos permita resignificar precisamente los espacios, que nos permita saber que los derechos de las personas tienen que ver con espacios urbanos y también rurales, y de qué manera poder los gobiernos tener un mejor orden en materia territorial y urbana, de aquella tenencia de la tierra, de la posesión de la tierra, pero también de los gobiernos locales en su responsabilidad de hacer la planeación urbana, no solamente con planes parciales que al final del día no se siguen, sino también con la posibilidad de tener una norma que nos implique un ejercicio responsable de los derechos. De eso les hablaré durante esta noche, de cómo esta propuesta va encaminada a que los presidentes y presidentas municipales trabajen de manera coordinada en las zonas metropolitanas para que los recursos que se soliciten en materia hídrica, de vivienda social, de movilidad, manejo de residuos y bosques urbanos realmente sean aprovechados de manera metropolitana y no solamente con un solo proyecto. Hemos dividido entonces 5 temas que abarca precisamente una ley de zonas metropolitanas. Y hablamos primero qué es el derecho a la ciudad, porque yo creo que parte de ahí precisamente esta conversación. Pensamos quizá que el derecho a la ciudad lo tenemos todas y todos, sin embargo, hay un sesgo profundo cuando hablamos, por ejemplo, del derecho a la ciudad de las mujeres. ¿Y cómo? Bueno, se los digo porque hemos tenido diálogos a nivel hemisférico desde ONU Mujeres y por supuesto la CEPAL, donde hemos puesto sobre la mesa una conversación que tiene que ver precisamente con el espacio público y el derecho de las mujeres a la movilidad, al alumbrado público, a los espacios públicos. Se ha dicho una y otra vez en las reuniones que son hemisféricas que los presidentes y presidentas municipales tienen que tener bien en claro que trabajar en la construcción de ciudades humanas para las mujeres es muy distinto que hacer ciudades neutras, que por eso la desagregación del dato en materia estadística, y yo sé que estoy aquí en una casa de investigación, una casa que tiene que ver con muchísima preparación, experiencia y expertise, estamos en el mismo nivel de conversación y de sintonía, donde la evidencia del dato nos implica que no todos los derechos están vigentes para las mujeres, precisamente hablando de las ciudades. Y les doy algunos ejemplos. Cuando fui regidora de Guadalajara, hicimos un estudio que era muy importante poner a consideración del presidente que la ciudad de Guadalajara no era una ciudad habitable para las mujeres en muchos sentidos. El primero de ello tenía que ver con las banquetas, porque en las banquetas las transitan las mujeres. Las transitan porque van empujando la silla de ruedas del padre, de la madre o del niño con alguna discapacidad o del hijo, porque las transitan con el carrito lleno de verdura cuando vienen del tianguis, porque llevan de la mano a las niñas y a los niños, porque por la tarde sacan de alguna manera a su papá o a su mamá a dar la vuelta a la manzana, y porque el padrón vehicular de nuestro Jalisco, el 70% está inscrito un hombre. Es decir, las mujeres utilizan el transporte público y las banquetas. Las banquetas de nuestra ciudad no son banquetas transitables. No lo son para una silla de ruedas, pero tampoco lo son para las mujeres. El riesgo de un accidente de una mujer en una banqueta es altísimo. Y ha habido cantidad de accidentes. Cuando yo estuve ahí documentamos varios de personas de tercera edad que se habían caído y en su mayoría eran mujeres. Esto tiene todo que ver con un derecho a la ciudad. Pareciera que no, pero por supuesto que tiene que ver con una inversión que tienen que hacer en un gobierno que piensa que las banquetas son recorridas por las mujeres. Y si aunamos al recorrido de las mujeres, podemos encontrar que todos los baldíos que están precisamente en malas condiciones, con las hojarascas hacia afuera, con las redes vencidas, desvencijadas o sin bardas, representan un riesgo enorme para las mujeres. Enorme porque precisamente en un terreno baldío es mucho más proclive que puedan atacar a una mujer que si está bardeado e iluminado.
Una mujer que va transitando por una banqueta y ve que está un baldío completamente desbordado, por supuesto que no va a pasar por ahí y le va a dar la vuelta. Y no ocurre lo mismo con un hombre. No es el mismo peligro de una mujer que de un hombre. Al igual que el alumbrado público, si vamos caminando y vemos que el alumbrado público está fundido, las mujeres caminamos 3 o 4 cuadras más hasta que encontremos un sendero que está iluminado para no pasar por un sendero que está oscuro, porque por supuesto que tenemos miedo de ser atacadas en nuestra integridad física y sexual. Ese miedo no lo tiene un hombre, no va pensando en que lo van a violar en la calle o en que lo van a atacar sexualmente. Las mujeres sí estamos pensando todo el tiempo en eso. Y si llegamos a una parada de un camión, también buscamos que esté iluminada, porque sabemos que una parada oscura es proclive también a que tengamos algún ataque en nuestra integridad corporal. Es decir, todo el tiempo nos estamos cuidando. Un dato importante, porque sé que a ustedes les encantan los datos, lo tiene INEGI. INEGI midió por primera vez el derecho a la ciudad. INEGI documentó que una mujer al día previene hasta 17 veces un ataque sexual. ¿Qué quiere decir esto? Un ataque sexual no es solamente un ataque que va directo a tu cuerpo, sino es un tocamiento, una mirada lasciva, cualquier cosa que te quite el derecho en ese momento de estar tranquila, de transitar, de hablar, de abordar un camión. Si abordas un camión, se hizo el estudio por parte de INEGI, las mujeres se van a la parte que esté donde haya más mujeres. Y si hay puros hombres, muchas veces se bajan en la siguiente parada. En esa magnitud estamos hablando de la inseguridad que sienten las mujeres en las ciudades. Entonces, vuelvo a la pregunta que detonó este diálogo. ¿Tenemos el derecho a la ciudad? ¿Qué es el derecho a la ciudad? Y es una pregunta que tienen que plantearse todos los gobiernos municipales de hoy que quieran verdaderamente transformar una ciudad, hacerla de manera ordenada y, por supuesto, de paso, ¿no?, quitar un poco de la corrupción que hay también, porque a través de muchos actos que hay dentro de los gobiernos, también se esquivan las responsabilidades que hay para hacer las cosas efectivamente reales. Y bueno, atendiendo a todo esto, es que comenzamos a hacer un proyecto que nos permitiera poner sobre la mesa un proyecto de zonas metropolitanas, para que entonces dejemos de trabajar convenciendo a un presidente municipal y pongamos una serie de reglas sobre la mesa de lo que debe de ser una zona metropolitana que tenga o que vea por el derecho vigente a la ciudad de todas y de todos. Pero cuando hablamos del derecho a la ciudad de las mujeres, hablamos de todos. Vaya, una ciudad que es para las mujeres es una ciudad para todas y para todos, porque el espacio público, porque el parque, si está iluminado, seguramente será un parque donde se junten las mujeres y los niños y no las personas a tomar alguna droga o una bebida embriagante. Recuperar el espacio público para las mujeres y los niños es recuperarlo para todas y para todos. Entonces, si queremos hacer todo eso, pues tenemos que ver también los 5 derechos básicos que atraviesa un tema territorial para que las personas puedan vivir de una manera digna, de una manera decente. Y una de ellas es el derecho a la vivienda. Otra de ellas es el derecho a la movilidad. ¿Por qué hablo de esos dos primero? Porque van juntos. Porque ustedes lo han visto aquí en nuestro estado. Tlajomulco es un municipio con 80,000 viviendas vacías. No dormitorio, vacías, porque se construyeron alejadas de los demás derechos. El tener a la vivienda, el derecho a la vivienda, te alejaba del derecho al agua, del derecho al alumbrado público, del derecho a la seguridad, del derecho a la movilidad. No había manera de trasladarte ni a la escuela ni al trabajo. Hoy hay un proyecto que se acaba de presentar, yo estuve en esa presentación en la SEDATU para rescatar 20,000 casas de esas 80,000 para empezar con la remodelación de estas. Son casas además que están prácticamente en calidad de perdidas porque todas se compraron a través de créditos de Infonavit, de créditos sociales. Entonces, si hoy tenemos como país la meta de 1 millón de casas, ustedes lo han escuchado de la Presidenta de la República, 1 millón de casas para construirse durante este sexenio. Son un montón, pero ¿son suficientes? ¿Qué creen? Que no son suficientes. Pero ese 1 millón de casas se va a hacer a través de la reforma que se hizo a la ley de Infonavit para que los fondos que hay ahí, que no es dinero público porque son aportaciones de los patrones, no es dinero público, sin embargo se va a utilizar como base parte de ese recurso para que se construyan casas entre 600 y 700,000 pesos, casas que normalmente una constructora no tendría interés en construir
porque son casas de interés social. Entonces se hizo un convenio también con precisamente la Comisión de Vivienda a nivel nacional y bueno, con diversas constructoras para poder entrarle todas y todos a esta meta que se quiere hacer de construir vivienda, con una condición. ¿Qué condición llevan ese 1,000,000 de casas que estén en las zonas metropolitanas? ¿Y cómo va a pasar eso si lo más caro es la tierra en una zona metropolitana? Bueno, pues entonces tienen que entrar los presidentes municipales y las presidentas donando el terreno. El presidente o presidenta que quiera construir las casas en su municipio tendrá que donar ese terreno a la federación y se hace un convenio tripartita para que pone el terreno. Infonavit construye a través de las constructoras, no es que Infonavit tenga una constructora, a través de las constructoras que ya tienen listadas y el recurso lo pone el gobierno federal y otra parte el Infonavit. Y con esto se podría tener derecho a una vivienda dentro de las zonas metropolitanas. La meta es 1,000,000, pero no basta con eso. No basta con eso porque entonces empiezan los problemas hídricos, suficiente agua, calidad de agua, las tuberías, la movilidad, los bosques que va a pasar. Hace unos días ustedes lo vieron, esta marcha del viernes, no recuerdo, viernes enarbolando un tema pues novedoso en las agendas, pero de mucho problema de antaño, la gentrificación, ¿no? Este tema que aquí también se venía discutiendo de rentas impagables, casas carísimas, ¿no? Que tiene que ver con el mercado que está allá afuera, pues son muchas cosas. A ver, ni es la culpa de los extranjeros que vienen para acá, es un problema mucho más añejo y que parece que tiene que ver con una mala planeación. Una mala planeación, permisos que se dan de manera desorganizada, con muchas vetas de corrupción también de por medio, y que entonces encontramos lo que tenemos allá afuera. Uno de los más grandes problemas. Entonces ahí llevamos 3 de los ejes que esta ley va a contemplar: vivienda, movilidad y la parte hídrica, bosques urbanos y manejo de residuos. Hasta hace muy poco el tema en todos los diarios era: se acaba el contrato con CAPSA. ¡Wow! ¡Qué bueno que se acaba el contrato con CAPSA! Pero era una pésima compañía y tal. Sí, solo que el asunto no está resuelto de fondo. Y no está resuelto de fondo porque nos hace falta, pues justamente invertir en plantas de tratamiento que tenga que ver con la economía circular. Porque ni siquiera tenemos una ley de economía circular en el Estado que nos permita normar tanto empresas como la posibilidad de lo individual de cada una y cada uno de hacer un buen manejo de residuos. A veces pensamos que con el tema de separar basura estamos contribuyendo a que todo funcione, y no es así. Es que estamos cortísimos en un tema no solo legislativo, sino también de conciencia. Entonces, todo esto también será uno de los capítulos importantes en la Ley de Zonas Metropolitanas. ¿Qué buscamos? Pues buscamos hacer ciudades más humanas, ciudades más progresistas, ciudades que pongan sobre la mesa la discusión de los derechos humanos que hoy Naciones Unidas considera, por ejemplo, la conectividad, que también salió en una propuesta. Estamos haciendo foros a nivel nacional. El siguiente foro es el 15 de julio en Puebla y el pasado fue en el Estado de México. Y para este foro de Puebla, el gobernador nos planteó sumar un tema más, el tema de la innovación tecnológica y la conectividad. Y me parece que también hoy es una de las cuestiones que tendrá también que verse de manera metropolitana, la conectividad, que está clasificado como un derecho humano de 6ª generación. El derecho a la conectividad, tanto en lo urbano como en lo rural. Solamente 56% de los hogares en lo rural tienen conectividad a Internet, contra el 87% que tienen en las zonas metropolitanas. Es una desigualdad también palpable. Entonces, lo que estamos haciendo, pues justamente es la posibilidad de abarcar estos temas. Tema, por ejemplo, como lo hablamos un momento, de la movilidad. La movilidad no solo como la posibilidad de la movilidad motorizada, sino la movilidad del peatón. ¿Cuántos son los derechos de los peatones? ¿Cuántas veces tenemos que cruzar corriendo una calle porque sentimos el motor que nos va a aplastar de un carro? ¿Cuántas veces estamos oyendo que ya están acelerando cuando le faltan todavía 5 segundos al semáforo para que cambie? ¿Cuántas veces vemos que están abarcando el espacio donde está marcado para que crucemos? Todo eso tiene que ver, pues justamente con toda una cultura que privilegia al automóvil antes que al peatón.
Entonces, ves todo el tiempo, o nos vemos todo el tiempo los peatones corriendo de una acera a otra, porque tenemos miedo de ser atropellados o por un carro, o por una moto, o hasta por una bici. Porque hay que cuidarte de todo, porque quien lleva todas las de perder somos los peatones. Y vuelvo a decirlo, las que en su mayoría recorren las calles son las mujeres, tan solo por la cifra de un padrón vehicular. Entonces, algo tenemos que hacer. Hay discusiones pendientes, hay conversaciones que no se están poniendo sobre la mesa y que es urgente que estén presentes. Y una de ellas es el urbanismo, la posibilidad de construir de una manera mucho más responsable, los gobiernos de que puedan tener y concursar por proyectos, que eso es lo que la ley va a marcar de diferencia. Queremos que esta ley se apruebe en el siguiente periodo legislativo, porque las reglas de operación para la construcción de vivienda y de proyectos de movilidad metropolitana saldrán a partir de enero. Entonces queremos que un presidente municipal, ya sea de Zapopan, Tlajomulco, Guadalajara, Tonalá, no pida recursos solo para él, sino que meta un proyecto metropolitano que tenga que llevar la firma de todos los presidentes metropolitanos y que el beneficio sea para todos. Porque en la zona metropolitana que vivimos, ustedes y yo, pues duermen en un municipio, trabajan en otro, van a clases a otro municipio, y así es la vida cotidiana de todos los que vivimos aquí, que ya son 9 municipios reconocidos en la zona metropolitana. Entonces, algo fundamental con lo que estamos trabajando de la mano de SEDATU es que estas reglas de operación que salen a partir de enero tengan el eje transversal de hacerlo de manera coordinada con todos los presidentes. Esto va a ayudar a 2 cosas principalmente, quizá muchas más. Número 1, a quitarnos de una vez y para siempre la etiqueta de que de aquí para acá es el PRI, de aquí para acá es MC, de aquí para acá es Morena, y yo trabajo de la banqueta para acá porque esa alcantarilla que está ahí enfrente no me toca, aunque se haya caído ahí una persona a tercera edad. Tenemos que empezar a trabajar de una manera mucho más responsable con todos los gobiernos. Y un acicate que pensamos que puede ser es el tema de los recursos. No más recursos de manera individual para problemáticas como estas 5 que se están planteando, provenientes, por ejemplo, de la SEDATU. Ojalá logremos que todas las reglas de operación de todos los programas lleven el eje transversal metropolitano, no lo sé, pero con quien estamos trabajando, que tiene que ver con proyectos de movilidad, de vivienda social, de manejo de residuos e hídricos, la SEDATU. El siguiente 15 de julio tenemos un panel buenísimo hídrico. Estarán las máximas autoridades de agua y veremos cuáles son los compromisos que se asumen desde ahí para el capítulo de agua que llevará también pues las reformas concernientes no solo en esta, sino también en la Ley Nacional de Aguas, que también es una de las leyes que estamos en la palestra como leyes secundarias a reformar a partir de esto. Entonces, bueno, un poco en grandes pinceladas, eso es lo que estamos trabajando en la Cámara de Diputados. Este último foro de Puebla será el último de 5 que hemos hecho y queremos presentar ese proyecto en septiembre. Yo me ofrezco aquí con el doctor Ramos para mandarle el anteproyecto de ley, que puedan tenerlo, que puedan, por supuesto, revisarlo y con mucho gusto recibir cualquier observación que ustedes tengan. Me parece que será muy nutritiva y que nos ayudará a encaminar estos trabajos. Nuestra finalidad, pues, es que podamos durante el siguiente periodo tenerla aprobada. Ojalá que así sea. No son tiempos que dependan solamente de mí, son tiempos súper complejos, pero sin duda alguna el siguiente periodo es el más importante de toda la legislatura, porque ya en el siguiente pues ya viene contaminado de un proceso electoral. Pareciera que no, pero el 27 empieza el 1 de enero del siguiente año. Entonces ya todo el mundo sabe a dónde se va, ya está peleando por la candidatura, entonces ya será cada vez más difícil una negociación. Entonces prácticamente todos los diputados que traemos agenda, los que sí traemos una agenda real, estamos buscando que en este siguiente periodo de sesiones ordinarias podamos tener una posibilidad de un diálogo franco, directo y tener los votos suficientes. Esta iniciativa no la presentaría solo la de La Voz, estaríamos buscando que sea asignada por todos los diputados que pertenecen a la comisión, que están todos los partidos, está el PT, está el Verde, está el PAN, está el PRI y por supuesto Morena. Entonces será una iniciativa firmada por todas y por todos y bueno, pues estaremos pensando que pueda ser aprobada en el siguiente periodo legislativo.
Entonces, pues más o menos es lo que yo quería platicarles esta noche. Y bueno, pues por supuesto estoy abierta a sus preguntas, a sus dudas, a sus comentarios, y pues con el privilegio de poder trabajar de la mano de ustedes en esta opinión técnica que nos puedan brindar del proyecto de ley también, ¿verdad? Estoy a sus órdenes. Con nuestro agradecimiento por esta atinada presentación por parte de la señora diputada federal Claudia Gabriela Salas Rodríguez, abrimos el espacio para comentarios puntuales e intervenciones por parte de la audiencia, de tal manera que también tendremos la oportunidad de verificar si hay algún enlace de las personas que nos acompañan por la vía virtual. Se abre el foro, bienvenidos. Gracias, maestro. Muy buenas noches, diputada Claudia Salas. Felicitarla por compartir esta agenda. Yo creo que es el principal testimonio de un ejercicio de una consulta social, de socializar los proyectos en la agenda legislativa. Generalmente se tienen algunos balances, pesos y contrapesos. Usted señaló puntualmente los desarrolladores inmobiliarios como estos agentes económicos que inciden o hacen una presión. Mis preguntas son dos. En relación al Plan Nacional de Desarrollo, ¿se tiene contemplado por parte del Ejecutivo Federal algo de esta agenda, de lo que ha señalado? Y la número dos, considerando entonces que en esta ley general, o como se vaya a llamar, sí, en donde se está desarrollando pues estas zonas metropolitanas, usted me lo señaló muy puntualmente, hay municipios con vocación rural, con vocación agropecuaria o con vocación histórica o de monumentos o zonas arqueológicas. Tradicionalmente se decía en los planes de desarrollo, bueno, pues que había un vocacionamiento para habitación, otro para industrial, y hoy en estos tramos de camino, de caminar, de apearse, pues si alguien tiene la desfortuna de vivir cerca de la zona industrial, pues serán cuadras muy largas sin tener esa interacción, o al revés, si estoy en una zona céntrica, pues tendré que correr a las 8 de la noche porque ya no va a haber servicio público o cosas abiertas. Entonces, ¿cómo generar una especie de zonas mixtas en cuanto a que se den pues estas oportunidades? ¿Cree que sea posible? Gracias. ¿Y tu nombre cuál es? Alfonso Ponce. Gracias, Alfonso. Bueno, tu primera pregunta, y esa me encanta que me la pongas sobre la mesa, porque justo nosotros hicimos la observación de que tenía que tener un capítulo o un subcapítulo el Plan Nacional de Desarrollo que habla de zonas metropolitanas, porque la SEDATU tiene una subsecretaría que está abocada precisamente a políticas metropolitanas, y porque ustedes lo conocen perfectamente, también el maestro Encinas trabajó por mucho tiempo también con este primer proyecto de ley. Es decir, este proyecto de la Ley de Coordinación de Zonas Metropolitanas tiene momentos legislativos de al menos los últimos 15 años, que no ha visto la luz porque por una cosa o la otra no había podido salir. Patricia Mercado, cuando fue senadora, también trabajó 6 años en un proyecto de ley que tampoco se presentó. Entonces creemos que este es el momento oportuno, porque efectivamente el Plan Nacional de Desarrollo tiene todo un capítulo que habla de las zonas metropolitanas, de la importancia del ordenamiento territorial, y se lo deja en competencia a la SEDATU. Por eso es que trabajamos de la mano con la secretaria Edna, que ha sido también muy diligente en cada uno de los foros, ha enviado a un representante que es un subsecretario generalmente, y que nos ha ayudado a llevarnos de la mano también con diversas observaciones al respecto. Eso número uno. Número dos, yo creo profundamente que este orden territorial tiene que ir más allá de solo los planes parciales de un municipio. ¿Por qué lo digo? Porque como regidora me tocó la actualización de unos planes parciales. En aquel momento estaba el presidente Ismael del Toro, como presidente de Guadalajara, y cuando sacamos los planes parciales, pues sorpresa que después de eso llovieron amparos, y entonces todo el mundo empezó a construir como quiso construir,
y los planes parciales quedaron en un cajón, ¿no? Entonces, lo dijiste tú también hace un momento, hay intereses muy fuertes allá afuera que yo sí creo que con la coordinación nacional, estatal y municipal se pueden lograr cosas mucho mejores que las que se están logrando, y no solo dejarle la carga al municipio. Creo que esta reforma al Poder Judicial que se hizo, si es que de verdad lleva ese espíritu de que las cosas lleven un mayor orden, pues mi apuesta es que de verdad los nuevos operadores de justicia tengan un compromiso con la justicia y un compromiso con el ciudadano, con las ciudadanas, con los recursos que a veces costaron toda una vida, y que no me parece justo que al lado esté una gasolinera cuando no es la posibilidad ahí de construcción de una gasolinera. Entonces, ¿qué nos implicará? Bueno, también como sociedad nos implica también ser más exigentes con los gobiernos y tener mecanismos de participación mucho más contundentes, que cuando se hagan las convocatorias a las contralorías ciudadanas, pues estemos ahí participando, porque son de los pocos contrapesos que se tienen todavía en los gobiernos para poder señalar las cuestiones que no van por un camino adecuado. Entonces, ¿yo a qué le apuesto? Pues a la vida institucional, le apuesto a que la normatividad nos ayude a generar herramientas de coordinación metropolitana desde lo nacional, lo estatal y lo municipal, y con eso podamos tener nuevas directrices en el orden territorial. La ley de asentamientos humanos lleva también ya muchos años sin reforma alguna, y creo que actualizar todo un tema hasta del ejido es importantísimo, ¿no? Entonces, pues en eso estamos abocados, porque no podemos sacar una ley de zonas metropolitanas sin empatarla con la ley de asentamientos humanos, y a su vez también con todas las que se trastocan después de esta. Es decir, es un trabajo de una cirugía de bisturí muy fina que hay que estar haciendo para que pueda tener pues realmente la vigencia y la operación que esperamos que pueda tener. Muchas gracias. Por favor, buenas noches. Reitero mi felicitación a usted por lo que ha expuesto. Quiero mencionar que yo tengo viviendo aquí prácticamente 70 años y me tocó vivir, pues, cuál era la vialidad que entonces había. No en número de vehículos, sino en el respeto y el civismo que manifestaban los tapatíos. Entonces, he constatado de que mucho de ese civismo que se practicaba en aquel entonces ahora prácticamente ha desaparecido. En el tráfico vemos cómo, sobre todo trailers y cosas, se pasan los saltos con una facilidad pavorosa, cómo no hay vuelta a la izquierda y todo el mundo se da la vuelta, o sea, de que no hay ninguna vigilancia. Antes eran famosos los tamarindos, los agentes de tránsito, ¿no? Ahora no se ve ninguno. Algunos dicen porque los partidos políticos los usan pues para promoción política. Bien, pero el hecho es ese. Entonces, deben de tomar en cuenta para ver de qué manera se puede pues enseñar a esta gente a que respeten las señales de tránsito, porque estas son en beneficio de todos, no son en contra de fulanito de tal en particular, ¿no? Entonces, y desgraciadamente también, ¿no? Mencionó usted la cosa esta de que los autobuses, sobre todo, pues invaden la zona para que pasen los peatones. Si un peatón le hace alguna seña de que respete pues al chofer del vehículo, pues cuando va uno pasando se lo echan encima. O sea, ¿de qué se trata? Pues en qué país vivimos, y no vemos por ningún lado ninguna iniciativa tendiente a devolver algo de ese civismo a nuestros habitantes, ¿no? Entonces, pues ojalá se pudiera lograr algo sobre esta cosa. Totalmente. Y totalmente estoy de acuerdo con tu opinión. En esta selva de asfalto lleva la preferencia siempre el auto, y me ha tocado ver unos casos, no solamente cuando los coches se echan encima, las motocicletas a la velocidad a la que van, y además van viendo para pasarse y no se dan cuenta que está cruzando una persona, de que llevan el pedido aquí atrás y de que están viendo el teléfono y si van por la ruta, y pues nos exponemos todas y todos, en el mejor de los casos a un choque, en el peor a perder la vida, ¿no? En ese momento. Entonces, algo que se va a tocar en esta ley también, pues es justamente la movilidad
con expresamente la movilidad no motorizada. ¿Cómo regresamos a tener ciudades más humanas, que tenga que ver con sanciones más fuertes, más poderosas para todo lo que hay en el atropellamiento de los derechos de los peatones? Desde los semáforos que no se respetan, desde los acelerones de los carros para que te apures porque ya se va a poner el siga, entonces se empiezan a acelerar para que aceleres el paso. Y es impresionante cómo ves señoras, niños corriendo cuando está el alto puesto, pero corren por el temor a ser atropellados. ¡Qué barbaridad! Y además lo más triste de todo esto es que en cuanto salimos de nuestro país, nos cambia la cara y empezamos a respetar todas las normas. Cedemos el paso, no nos paramos en un lugar para discapacitados, ni pensar pasarte una luz roja, ni pensar en agredir a otro conductor. Bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué nuestro país saca lo peor de nosotras y nosotros? ¿Por qué esperamos estar en otro lado, cruzando la frontera o el océano, para convertirnos en lo verdaderamente responsables y cultos que tendríamos que ser con los derechos humanos de todas las personas? Porque finalmente hablar de los derechos humanos son las elecciones que hacemos todos los días, en respetar la diferencia y respetar a todos en su diverso contexto y en su cosmovisión. Buenas noches, soy Daniel Álvarez de aquí del capítulo juvenil y estaba viendo en este plan enfocado como en la vivienda si están considerando el tema de la gentrificación, que por lo menos a mi generación es un tema súper común por el hecho de que el acceso a la vivienda se volvió súper caro. Ya hablamos de rentas de viviendas, ni se diga, y eso hace que nos desplacemos a las afueras de la ciudad y por lo tanto nos lleva al siguiente problema, que es movilidad. Entonces, no sé si están considerando algo, ya sea para apoyo de que se rehabiliten estas zonas entre los locales o se regulen de estas personas que, pues de cierta manera, son extranjeras, pero no pagan impuestos y encarecen, pues, zonas que deberían de ser para todos los ciudadanos. No sé si se esté considerando algo. Sí, justamente, fíjate que el día de mañana acabo de enviar, yo todos los miércoles me dan la oportunidad de escribir una columna y la acabo de enviar y justamente hablo de este problema de la gentrificación desde la óptica de las y los jóvenes, de cómo para un joven es impensable adquirir una vivienda. Quizá muchos de los que estamos aquí, yo tengo 50 años y mi primer departamento lo saqué con un crédito de pensiones del Estado y tenía 21 años. 21 años. Yo le pregunto a mi equipo, que mi equipo es un equipo muy joven, está entre los 23 y los 28 años, si tienen esa posibilidad. No la tienen, porque aunque sacaran el crédito, no les alcanza para nada, porque los precios son altísimos. Por eso, ese fondo de Infonavit que les platiqué hace un momento, ¿por qué votamos a favor de esa reforma? Porque también me parece muy importante comentárselos. Votamos a favor de esa reforma de Infonavit, que si bien hago hincapié, no es recurso público, es un recurso de los patrones y el trabajador, pero era importantísimo ponerlo a trabajar, porque sucede que iba así la escalada, no se pedían ya créditos, porque aunque sacaras el crédito no te alcanza para nada con lo que te presta Infonavit. Es decir, el crédito se volvió totalmente obsoleto tenerlo. Entonces, un crédito que lo tienes y no te alcanza para nada, pues se vuelve un crédito caro. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, entonces, ¿qué se va a hacer para que los jóvenes de tu generación, los jóvenes que me acompañan a mí también, tengan una vivienda? Pues justamente entran en este núcleo que queremos que esta vivienda social que se va a construir del 1,000,000 de casas llegue a mujeres jefas de familia y a jóvenes. ¿Cómo? Con las reglas de operación. Queremos que como una acción afirmativa se ponga un porcentaje de al menos el 30% de esa vivienda sea dirigida a las y los jóvenes, otro 30% a las mujeres y el otro 40% mixto. Pero con eso estaríamos cerrando brechas de desigualdad, una hacia las juventudes, que ahorita han pasado de largo sin poder tener absolutamente nada, y otra para las mujeres que por motivos de crianza y cuidado dejaron de cotizar semanas en Infonavit, y entonces esos 10 años que viven más las mujeres nos ponen en franca desventaja con los hombres, porque los hombres nunca dejaron de trabajar. Entonces ellos juntan sus semanas facilísimo de cotización, y nosotras, como hay una suspensión de actividades en la crianza y cuidado de los hijos, a partir de los 25 años a los 35 las mujeres están criando hijos, se separan de la vida laboral, dejan de cotizar
Y esos 10 años sin semanas pues son brutales al final, porque no tienes las semanas y número 2, porque vives más años sin derechos sociales. Fíjate qué injusticia. Entonces, eso también se puso en la discusión de Infonavit. A mí me tocó estar en esas mesas y hablamos fuerte y claro de los derechos humanos de las mujeres transgredidos durante todos estos tiempos que no se veía esa desigualdad, y entonces se puso como medida afirmativa disminuir las semanas para las mujeres. ¿En qué proporción? En la proporción de haber dejado de cotizar 10 años. Es decir, las mujeres van a tener el crédito con menos semanas que los hombres, y eso va a permitir que más mujeres tengan un crédito. Actualmente, de cada 100 créditos que se otorgan por Infonavit, únicamente las mujeres van por el 28%, es decir, 72% son a los hombres. Obedece a las semanas, al trabajo asalariado con prestaciones, porque las mujeres están en el sector terciario, que no es malo, no es malo, solo que es el comercio. Y el sector terciario, las mujeres trabajan sin prestaciones sociales, sin vacaciones, sin derecho a la vivienda, sin derecho a la salud. Entonces, todo eso, al final de la vida, vuelve a las mujeres pobres. Y otro de los cuestionamientos es, no es justo que las personas pobres nazcan pobres y mueran pobres. Y esa es una discusión de movilidad social que está vigente en todo el hemisferio ahorita y que tenemos también que abordar con todo lo que esto implica. El caballero de azul y el caballero de rojo. Bien, buenas noches. Cuando escuchamos la plática del doctor Arturo Curiel Ballesteros en relación a la contaminación que tienen nuestros acuíferos, las cuencas del Lerma o el lago de Chapala, pues nos inquietamos. ¿De qué manera se está trabajando para resolver esto de una manera pues óptima? Y también preguntarle a usted cómo vamos a manejar las micropartículas de plástico que ya vienen en el agua que nosotros bebemos. Bueno, fíjate que las políticas de agua, tú recordarás que fueron presentadas precisamente muy cerca de Coyoacán, y las presentó la presidenta, y tenía que ver con el saneamiento del río Santiago como uno de los compromisos que se hizo en la campaña. ¿En qué va el proyecto? En este momento no lo sé, no sé en qué va el proyecto. Sin embargo, yo creo que es uno de los puntos más importantes de nuestro estado, y no solo porque pues el río Santiago conlleva la acumulación en su cauce de varios de los municipios también de otros estados. Sin embargo, sé que hay una inversión que se propuso por parte del gobierno del estado y otra inversión más por el gobierno federal, pero prometo investigar el estatus en el que está, y a través aquí de Luis pues hago llegar el reporte respectivo. Aquí me acompaña mi equipo y está tomando nota. Les encargo, Paco, tomar nota de este dato para hacérselo llegar a Luis, en qué va el plan hídrico del río Santiago, el saneamiento del río Santiago. Y también en consecuencia de esas micropartículas que me dices, tampoco lo tengo en el radar, pero con mucho gusto lo voy a investigar, porque además de que no lo sé, me parece muy importante saberlo, y también lo hago llegar aquí a través de Luis. Hola, buenas noches. Felicidades por la ponencia, y tengo dos preguntas. Una es en relación a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que hace un par de años hubo un esfuerzo a nivel federal en la que cada uno de los estados trabajamos en esta línea a favor de la movilidad no motorizada. ¿Qué vinculación habría con esta? Y la segunda es, así como en los 5 ejes que mencionaste en el tema de movilidad, pues ya hay muchas leyes, como ciudadanos comunes y corrientes, ¿cómo podemos aportar, aunque si hay leyes y no han funcionado, cómo pudiéramos aportar para que vaya esto para adelante? Sí, completamente. Mira, decirte que afortunadamente la presidenta de la Comisión de Movilidad es la diputada federal Patricia Mercado, que fue senadora también y fue la promovente de esta ley de movilidad que actualmente nos rige. Ella y yo hace 30 años hemos caminado juntas en el servicio público. Somos las dos mujeres feministas, mujeres que tenemos muchos años en políticas, pues en políticas sociales. Ella ha hecho mucho énfasis en las políticas de movilidad y también
es parte de estos foros, es decir, estos foros que estamos realizando, Pati me acompaña como organizadora también, de tal suerte que podamos tener una reforma que también va a la ley de movilidad, es decir, esta ley de zonas metropolitanas no es que repita y venga o traiga todo un capítulo de movilidad si hay una ley de movilidad. Lo que estamos buscando es tropicalizar lo que haga falta a la ley de movilidad y ponerlo como un eje obligatorio a los gobiernos municipales. Hay quien me dijo, oye, pero eso es un disparate, porque ¿cómo le vas a poner obligación a un gobierno municipal y la autonomía se van a amparar? No, bueno. Nada más hay una cosa, si quieres recursos es de manera colegiada y metropolitana, si no, pues está bien, sigue por tu cuenta, nada más recursos para proyectos de movilidad, si tú quieres que lleguen a tu municipio, son de manera metropolitana, es decir, no es una obligación, pero es un llamado. Si no vienen proyectos de movilidad acompañados de un proyecto metropolitano, entonces no se van a dar recursos. Entonces me parece que es un acicate a los gobiernos municipales para organizarse. Pero algo bueno de esto es que estamos en total coordinación con la parte de movilidad, con Pati Mercado y tu servidora. ¿Y cómo puedes aportar? Bueno, eso todavía me gusta mucho más. Yo me encantaría también hacerte llegar este proyecto, invitarte de pronto a Puebla también. Me encantaría que nos acompañaras el 15 de julio. Si no se puede, a través también de los canales del Congreso lo van a transmitir, pero haremos un foro más en la Cámara de Diputados, que es el foro de cierre. Será ya en septiembre que empiece el periodo ordinario y me encantaría hacerles llegar aquí a través de Luis o del doctor la invitación y bueno, pues por supuesto con la posibilidad de dar una ponencia, una participación y que podamos todavía construir juntos. Entonces la invitación abierta y me encantará que todo tu conocimiento de movilidad podamos aprovecharlo en la parte técnica, que también pues la ley tiene un apartado muy especial de eso. Buenas noches, felicidades por la exposición. Hace rato mencionaba, diputada, que cuando mencionó los planes parciales, de ese contrapeso que tiene que ver el ciudadano, creo que es importante que la ciudadanía en general pues participe en las consultas. Por eso felicito y agradezco primeramente aquí la exposición de la ley, porque finalmente lo que se trata es que las cuestiones estén socializadas. Si no, pues el primer enemigo es el propio ciudadano, de alguna manera, ¿no? Y sí, efectivamente, las zonas metropolitanas tienen su problemática común o complementaria. Yo tuve la oportunidad de ser director de Ecología de Guadalajara y de Tlaquepaque, inclusive con diferentes partidos políticos, diferente color, y a veces nos tenemos que poner de acuerdo, yo con el director de Ecología de Zapopan, para que la parte de Patria la limpiáramos Guadalajara y Zapopan, o cuando estuve en Tlaquepaque, con el de Tonalá, para que haya otra avenida Patria por el lado de Camichines, que también se llama Padre y da la vuelta, pues también para que al menos estuviera adecuadamente por Parques y Jardines, que dependía de su servidor, pues estuviera bien, porque si nomás arreglaba un municipio, pues el otro se iba a evidenciar que no hacía la chamba, o a lo mejor sí la hacía, pero de diferente manera. Entonces, creo que es muy importante esa coordinación a través de la metropolización que estén llevando a cabo, en este caso a través del Congreso de la Unión. Felicidades. Absolutamente, lo que dices es el ejemplo más claro, ¿no? Como una banqueta separa y abre más desigualdades, es increíble, ¿verdad? Y cómo a veces tiene que ver, pues, con los colores de partido, ¿no? Para no decir más cosas, con colores de partido, de no, de aquí para acá que se vea bonito y de aquí para allá, pues, que se encargue mi compadre. Entonces, creo que es algo que tiene que ser superado ya y que cada vez los ciudadanos son más exigentes también con los gobiernos, o debieran ser más exigentes. Hoy leía una editorial de Jonathan Lomelí, donde hablaba pues justamente de esto, de decir cómo a través del poder de la organización, hablaba de dos lideresas, una de Mexicalcingo y otra del Refugio, pues habían frenado diversas obras de un gobierno que quería ya y tenía ya la autorización y la inmobiliaria ya estaba lista para empezar, y cómo a través del poder ciudadano se pudo frenar. Creo que a veces subestimamos el poder ciudadano y me parece que este es un buen llamado, esto que está pasando ahorita, de la gentrificación, de poder tener mucho más peso en las opiniones de, por ejemplo, sociedades como esta, colegios de urbanistas. Me parece que es un momento donde la era digital también se convierte en un acicate para los gobiernos, para la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, pues, la apuesta tiene que ser siempre, entre menos gobierno tengamos y más ciudadanía, seguramente pues son mucho mejores las gobernanzas, ¿verdad?
A título personal y a nombre de esta institución, agradecemos el que en esta ocasión se haya puesto sobre la mesa esta idea de las ciudades humanas que disminuyen brechas y que generan puentes. Todo en busca de la equidad, de tal manera que cuente usted con que esta institución existe una alianza y una sinergia para desarrollar estos proyectos de interés ciudadano, a través del liderazgo proactivo, a través de la gestión del conocimiento que está representada por las diferentes academias de expertos y de líderes que forman parte de esta de esta benemérita institución y que forman parte entonces de una vocación primordial, que es que a través del conocimiento se pueda tener una intervención directa en las políticas públicas. Acto seguido le entregaremos el reconocimiento por su participación. Gracias. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la diputada federal Claudia Gabriela Salas Rodríguez por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Los retos legislativos en materia metropolitana, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución desde su fundación, que ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 8 de julio del 2025, y suscribe el doctor Adalberto Ortega Solís como presidente y el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, secretario general. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Muy honrada. Gracias. Cedo el uso de la voz para la parte complementaria al secretario Carlos Alberto Zaraco Álvarez. Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, del doctor Julio Alejandro Santillán Becerra y del doctor Eduardo Velasco Briceño. Muchas gracias. Así como a todos los presentes en esta sesión académica. Los invitamos a las siguientes actividades. Conferencia, martes 15 de junio, 20 horas. 3 transformaciones estelares de la educación de México, que implicaría una cuarta, a cargo de nuestro invitado, el doctor Manuel Moreno Castañeda. Asimismo, los invitamos al convivio que se celebra tradicionalmente en el salón contiguo al auditorio. No sin antes solicitarle al doctor Rodrigo, nuestro presidente, clausure, por favor. Muchas gracias. Agradezco asimismo la intervención del maestro José Luis Roberto Ulloa, quien coordina esta academia, por su gestión para estar en esta ocasión. Siendo las 9:55 de la noche, damos por concluida la sesión de 8:55 de la noche, damos por concluida la sesión correspondiente al 8 de julio de 2025. Muchas gracias y que disfruten su estancia. Gracias.